Continuamos en las cuatro esquinas y aprovechamos la parte quizá un tanto positiva, si se puede decir de alguna forma, que tiene esto de la pandemia, es que, bueno, pues estamos acostumbrándonos todos a marchas forzadas a esto de las comunicaciones telemáticas. En el caso de la televisión local también nos vemos obligados a hacer ese tipo de entrevistas que nos acerca a gente que habitualmente tenemos desplazada muy lejos. Es el caso de bueno, pues un buen amigo de esta casa, de Teleantequera, Antonio Montiel. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Cristóbal? Pues encantados de tenerle por aquí. Decimos que de las cosas positivas, de las pocas que puede tener esto de la pandemia, es que nos permite reencontrarnos con viejos amigos. El caso de Antonio Montiel, que además casualmente lo tenemos muy cerquita de la comarca de Antequera. Pues sí, la verdad que sí, porque yo tengo casa en un pueblo muy cercano que es Almojía, un pueblo árabe muy bonito, que además es cuna de donde nació mi padre. Y entonces, pues me compré la casa donde había pertenecido a la familia paterna y decidí, pues, quedarme. Yo tenía una serie de trabajos previstos para presentar durante esta Semana Santa previa y entonces, debido a lo que ha sucedido, pues decidí quedarme a pasar este confinamiento aquí en Almojía. Bueno, un artista reconocido a nivel internacional que hoy, bueno, pues gracias a esta coyuntura tenemos la oportunidad de tener aquí con nosotros virtualmente. Antonio, yo no sé cómo ha vivido usted bueno, pues toda la cronología de los hechos desde que a principios de marzo comenzaban a llegar noticias cada vez más estremecedoras de otros confines del mundo y luego ya pues con el aterrizaje del virus en nuestro país. Nos consta que, como es habitual, con las manos en la masa y con proyectos importantes en cartera, ¿no? Pues bueno, imagínate, recuerdo cuando ya veíamos en televisión lo que estaba pasando en China, ¿no? Y realmente, cuando lo veía en televisión, yo decía, pero es que es increíble que pueda estar pasando algo así, ¿no? ¿Y quién nos iba a decir que tan solo al poco tiempo lo tendríamos aquí en España, ¿no? Después ya cuando sucedió lo de Italia ya lo veíamos más cercano y yo recuerdo que incluso ya las dos presentaciones que tuve previas a la Semana Santa, con motivo de trabajos de Semana Santa, primero fue el cartel de la Semana Santa de Almojía de este 2020, en el que vinieron mucha gente del pueblo e incluso también de fuera, de otros lugares, ¿no? De Málaga especialmente. Y yo ya recuerdo que en aquel momento ya lo vivíamos un poco con un cierto temor, ¿no? Porque como ya sabíamos que había casos en España, pues hombre, se llevaba porque además la aglomeración de tanta gente como estuvo y tal, pues lo llevé un poquito como que casi me costaba trabajo un poco dar abrazos y besos, ¿no? Pero los di. Y luego, 7 días más tarde, presentamos el cartel de la Hermandad de Humillación y Estrella en Málaga, en la iglesia de Santo Domingo, y ahí ya la cosa sabíamos que se había empeorado, porque aquello iba además por día, como bien sabéis, y recuerdo que ahí sí que ya fui un poco con bastante recelo, ¿no? No estaba muy convencido, pero era lo que se había estipulado, la hermandad decidió presentarlo, y yo pues nada, pues tenía que hacerlo y fui, ¿no? Pero ya tengo que reconocer que ahí ya con temor, ¿no? Y ya luego las otras 3 cosas que tenía pendiente, esas ya se suspendieron, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, era el cartel de la hermandad del Nazareno de Benalmádena y se suspendió el día antes. Con lo cual ese cartel quedó sin presentar y luego después otros dos trabajos más, como era un cartel para cofrades malagueños y el cartel de la Semana Santa de Álora, que también ya quedó sin ser presentado. Bueno, en definitiva, una situación que se corresponde con la que ha vivido muchísima otra gente que no está bueno, pues, con esa red artística en la que se mueve Antonio Montiel. En un año intenso, el que se pone punto y final con esta pandemia, o punto y seguido, mejor dicho, porque en 2018 y 2019, bueno, pues han sido muchos eventos, entre los más destacados, si me permite, consultando un poco la hemeroteca, el retrato del rey de España.
Sí, ese concretamente fue presentado el pasado mes de octubre del 2019 y era un trabajo por el que yo tenía una gran ilusión. Primero porque además he sido el primer pintor español que ha tenido la oportunidad de retratar al rey posando, al natural. Y que además fui recibido en Zarzuela, a pesar de que se me comunicó que el rey no estaba haciendo este tipo de trabajos, pero que debido a que se trataba de un cuadro para el ejército, al que como sabes él está muy unido a los 3 ejércitos, se aceptaba, y principalmente porque había gustado mucho el hecho de que yo fuese el autor de ese trabajo, ¿no? Porque había un buen recuerdo de cuando pinté a la reina Doña Sofía, que por lo visto parece ser que ella comunicó que era uno de los retratos que más le habían gustado de los que se le habían hecho, y también el retrato que pinté de la infanta Cristina con su hijo, el primer hijo que tuvo. Que también fue un encargo que hice de la infanta Cristina con el niño. Y entonces eso contribuyó a poder hacer ese trabajo del rey que ya tuvo lugar el día 4 de octubre, como digo, del pasado año, y fue un día maravilloso porque se presentó en la sede del Ejército de Tierra y en el Palacio de Buenavista de Madrid, en Cibeles. Vinieron muchos amigos, artistas, personalidades. Y fue una mañana maravillosa. Se celebró a las 12 del mediodía e incluso de Antequera estuvo el Sol de Antequera para cubrir la información. Uh-huh. Bueno, Antonio, es quizá, yo no sé si puede ser consecuencia o no, pero usted ya había pintado previamente a su madre. Sí. A ella la pinté en el año 97 y además dijo que era uno de los retratos, como digo, que más le habían gustado. Tuve audiencia en el año 97 en el Palacio de la Zarzuela y bueno, pues lo que pretendí sobre todo es captarla, pero más que de reina lo hice casi de mujer normal, ¿no? Es decir, con la prestancia que ella tiene, con esa mirada que tiene además con muchísima fuerza y un gran carisma. Y a ella le encantó, le gustó muchísimo ese trabajo. Incluso además se me dijo que al rey don Juan Carlos también dijo que yo le había logrado captar toda la esencia del personaje. Así es. En un año, además de contrastes, porque además de pintar a la reina Sofía, yo no sé si fue justo ese mismo año o no, también tuve la ocasión de pintar en otro país y en otro continente y bueno, de un carácter radicalmente distinto a Fidel Castro, el máximo mandatario de Cuba. Sí, lo de Fidel Castro fue en el año 97. Ya fue bastante. Sí, fue el de Fidel Castro fue también en el 97. Y además eso se hizo con motivo de un hermanamiento que hubo de una multinacional que llevaba una revista que se llamaba Andalucía en el Mundo y que se hacía en Madrid. Y entonces hubo un hermanamiento entre diferentes países americanos y uno de ellos fue Cuba. Entonces el regalo que se le quiso hacer fue el retrato de Fidel Castro realizado por mí. Entonces fue de las cosas más pintorescas que me han sucedido porque me alojaron durante 5 días en el Hotel Nacional de La Habana y bueno, me dijeron, no se mueva usted mucho de la zona porque en cualquier momento podemos venir a por usted y tiene usted que estar preparado, ¿no? Y además no se sabía incluso dónde iba a posar. Al final fue en el Palacio Presidencial y la verdad es que nunca he tenido tanta seguridad para entrar a ver a un mandatario. Es decir, más que con la reina de Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Y ahora eso sí fue divertido porque él, estuvimos hablando de muchas cosas, sobre todo recuerdo que me vendía Cuba maravillosamente bien, diciendo que no me perdiera muchos centros, museos culturales, todas estas cosas. Y luego pues hablamos incluso de la relación, como él sabía que yo tenía una buena relación con Pepa Flores y con Antonio Gades, de los cuales pues eran muy, muy amigos, y incluso fue el padrino de bodas de Antonio y Pepa, y estuvimos hablando de un montón de cosas. Y recuerdo que incluso le tuve que mandar a callar en varias ocasiones, porque no se quedaba quieto, y entonces para poderle captar la boca y tal le tuve que decir, por favor, ¿puede usted silenciarse un poco? Así que así fue.
Bueno, cargado de anécdotas, entiendo que en el caso, lo ha mencionado usted mismo, de la reina de Inglaterra, bueno, con una sobriedad diferente, pero otro hito sin duda que será difícil de olvidar, ese trabajo en Londres, ¿no? Sí. Sí, ese fue en el 2003, fue en el Palacio de Buckingham y además fue con motivo del año jubileo. Ese cuadro ella dijo textualmente cuando lo vio que le parecía una delicia. Tanto es así que luego los condes de Leicester, que son familia retirada de ella, me llamaron y además tuve la ocasión de pintarles, ¿no? Pero la reina de Inglaterra fue una mujer que me sorprendió sobre todo porque era mucho más normal y más sencilla de lo que aparentemente vemos en televisión, ¿no? En los medios de comunicación, ¿no? Mucho más normal. Recuerdo que incluso me hizo alusión a mi trabajo de arte sacro. Me dijo, lo he visto y me ha gustado mucho. Tiene usted una capacidad para captar, una sensibilidad para captar las expresiones. Y bueno, y a ella le encantó. De hecho, incluso ese cuadro formó parte luego de una exposición que se celebró sobre la Casa Real en Londres y lo eligieron. Así que me sentí muy orgulloso y muy contento. Bueno, hablábamos antes de la reina de España, la mujer del rey. Ha habido muchos casos de mujeres de altos mandatarios que también han abierto las puertas de su casa. Yo no sé si fue en la Casa Blanca donde pintó a la mujer de Bush. Bueno, eso efectivamente llegué a hacer un apunte. Eso fue la Casa Blanca, pero es que en el año 1992 fui elegido para representar a España en el Festival de Arte de las Américas, que se celebró en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, en Washington, y entonces era un festival que estaba a beneficio contra la droga, y entonces ella era, en aquel momento, la primera dama de los Estados Unidos, y ella fue invitada al acto. Entonces había un stand con fotografías de obras mías y había 4 cuadros originales. Y le encantó. Y entonces luego nos invitó a un pequeño grupo a que fuéramos a la Casa Blanca y además en un boceto rápido le hice un apunte. Así que también fue una experiencia muy agradable porque además ella era una mujer muy normal también, muy sencilla. Es como un poco pues la tía que podemos tener nosotros en cualquier pueblo, sencilla, normal, ¿sabes? Y además fue muy cariñosa, mucho. Digo que no sé si ella o la mujer del presidente de México, que también fue otro de los encargos que recibió en esa década, ¿no? Sí, porque ya en México yo estuve trabajando durante 2 años y medio, casi 3 años, y entonces uno de los encargos que recibí fue el de la esposa del presidente de México en aquel momento, que era Carlos Salinas de Gortari. Y también se quedó muy contenta. Se llamaba ella Cecilia Oselli, se llama. Y la verdad que se quedó muy contenta. Y luego pues también tuve la ocasión de pintar a mucha gente en México, desde la que llevaba la dueña de la Pepsi-Cola en México, pasando por, ¿qué te digo yo? Una señora que era como la Preisler, pero en México, que además había sido nombrada la mujer del año, Raquel Besudo, que era una mujer muy conocida dentro de la sociedad. Y luego pues también tuve la ocasión pues, bueno, de que vieran mi obra gente que, como Thalía, la cantante Thalía, que coincidimos en un programa de televisión y me dijo, me encantaría que un día pudieras retratarme. No, al final no lo hicimos, pero llegué a conocer a muchísima gente de México e incluso, fíjate qué curioso, tuve en una ocasión un almuerzo con una actriz muy importante allí que se llama Patricia Rivera, y entonces me llegaron a ofrecer hacer el papel de protagonista en una telenovela que además el director era también muy conocido, Héctor Bonilla, con la hija de Pedro Infante, pero que al final no me decidí porque yo ya estaba un poco cansado de estar allí tanto tiempo, porque yo echaba mucho de menos España y me tenía que quedar, pues eran como unos de 8 a 10 meses más, ¿no? Y entonces no me decidí porque además era un trabajo muy duro, había que estar desde las 6 de la mañana despierto y a veces terminaban a las 10 de la noche, porque yo intervenía en 280 capítulos. Pero al final no firmé el contrato, pero me lo ofrecieron. Así fue. Bueno, pues repasando una vida llena de anécdotas, yo no sé, Antonio, esta es un poco la típica pregunta que seguramente le habrán realizado en algún caso,
pero si tiene un momento clave con el que se quedaría que destaca sobre el resto, alguno de los retratos, o algún retrato que le gustaría hacer y que no ha hecho hasta el momento. No sé qué momento o qué capítulo o qué imagen nos puede destacar. Bueno, mira, yo siempre tuve, como mucha de la gente que me conoce sabe, una musa inspiradora desde muy niño, que fue Pepa Flores, Marisol, ¿no? Y ese fue siempre un poco, yo creo que además me inicio en el mundo del retrato pintándola a ella, porque además cuando la conozco cuando la veo por vez primera, la veo en una revista que trajo mi padre a mi casa y yo tenía unos 3 años y medio. Fue tal la fascinación, sin saber ni de quién se trataba ni de lo que representaba, porque con esa edad los niños no estamos en eso de si un personaje es famoso o no lo es, ¿no? Entonces, recuerdo que me impactó tanto aquellos ojos, aquella expresión de una Marisol que ya tendría entonces unos 18, 19 años, ¿no? Y entonces, mirando aquella portada de aquella revista, empezaba yo a intentar copiarla en una libreta que me había regalado mi madre para que hiciera garabatos y tal, con la sorpresa de que es que ya desde casi esa edad empecé a captarla. E incluso venían familiares o venían vecinos a mi casa y mi madre les mostraba aquella libreta y la gente decía, pero esto lo ha pintado tu hijo, pero esta no es Marisol. Es decir, que ya veían el parecido, ¿no? Hasta que luego, ya pasado el tiempo, pues se convirtió casi en una especie de musa obsesión, hasta que llegué a ir a conocerla a Altea, Alicante, donde vivía retirada del mundo artístico con Antonio Gades. Y a partir de ahí, pues bueno, la he retratado muchas veces, ella me ha posado, y uno de los retratos que más siempre le he tenido más cariño especial ha sido aquel que realicé en el 96 sobre la exaltación de la mantilla, donde ella me posó vestida de mantilla para Málaga, ¿no? Entonces, yo creo que logré el personaje que realmente me hacía ilusión y además no solamente una vez, sino muchas veces. Bueno, pues nos alegramos que haya sido así, que haya conseguido pues, ese sueño de niño de pintar la portada de una revista, materializarlo en algo tan real y que nos alegramos además que hoy quiera compartirlo en esta velada de televisión local que estamos viviendo con Antonio Montiel, que lo tenemos en Almojía donde no para, nos dicen, y continúa pintando día a día en la casa que tiene allí. Claro, sí. Aquí estoy además haciendo una serie de trabajos que tengo pendientes para Málaga y también para otros personajes y personalidades, y que eso prefiero mejor casi dejarlo para cuando vaya llegando el momento de la presentación, ¿no? Pero sí, aquí me encuentro muy bien, tengo una casa con la cual pues tengo la suerte de que me puedo mover para arriba, para abajo, salir al patio, cosa que cuando lo pienso me acuerdo de mucha gente que en estos momentos pues están viviendo en casas muy pequeñas o en pisos bajos o en sótanos, y la verdad es que lo que estamos viviendo es algo muy, muy insólito, ¿no? Porque no podíamos ni imaginar que algo así pudiera pasar, ¿no? Yo espero que esto pase cuanto antes, que la gente vuelva a tener la vida normal como siempre y que no nos afecte mucho una vez que esto termine, ¿no? Porque, bueno, incluso imagínate, para la profesión artística lo más importante primero de todo es comer, ¿no? Y el arte es un lujo, es algo que la gente no necesita de una manera pues como significa poder comer todos los días, ¿no? Entonces espero que no nos afecte mucho a los artistas, ¿no? Pero bueno, a ver qué sucede, ¿no? A ver qué pasa una vez que esto acabe, y a ver si podemos pegar un empujón importante y que no se note demasiado lo que está sucediendo. Bueno, pues ojalá que sea así. Antonio Montiel, muy agradecido por habernos atendido, siempre pendiente de las llamadas que llegan desde su tierra. Hay que decir que Antonio Montiel, a lo mejor no todo el mundo lo sabe, ha dicho antes, hijo de un morisco, que es el gentilicio de Almojía, de una mujer de Villanueva de la Concepción, pero que nació en Antequera. Claro, pero y además que me siento muy orgulloso de haber nacido en Antequera. Lo he dicho siempre. De hecho, fíjate que hace también 3 años se presentó en Málaga el libro de mi vida que ha escrito una catedrática que ha pertenecido a la universidad y escritora, María Jesús Pérez Ortiz, un libro que se llama Antonio Montiel, pintor del alma. Y los encargados de presentar ese libro, que se celebró en el Real Club Mediterráneo de Málaga, fueron el alcalde de Málaga y el alcalde de Antequera, Manuel Barón.
fueron los encargados de presentar este libro. Y tengo mucha vinculación desde hace años, porque mucha gente no sabe que con 17 años yo fui a Antequera a exponer a la Caja de Ahorros de Antequera. Después, pues he hecho muchas cosas, como por ejemplo pues el cartel de la feria o el pregón de la feria, que lo hice conjuntamente. O incluso una de las cosas muy bonitas también fue cuando se proclamó al Cristo de la Salud y de las Aguas como patrón de Antequera. Tuve el honor también de hacer ese cartel, ¿no? O el de Santa Eufemia. Es decir, que no he parado de hacer cosas desde hace ya bastante tiempo con Antequera. E incluso me acuerdo también de una manera muy especial en ese Teatro Torcal, cuando fui pregonero del 6º centenario de la conquista de Antequera, ¿no? Entonces son muchas cosas, mucha unión con Antequera, que espero seguir teniendo y que además, por donde quiera que voy, a pesar de que yo he vivido pues mucho más tiempo en Málaga, aunque ahora esté viviendo en Madrid, sin dejar nunca mi tierra, Málaga, pero yo me siento muy orgulloso de ser de Antequera. Y nosotros de tener a un artista antequerano vendiendo marca por donde va y que ha tenido contacto pues con tantas estirpes reales, aristocráticas, de mandatarios, como es el caso de Antonio Montiel. Gracias y que lleve usted bien el confinamiento, Antonio. Muchas gracias. Lo mismo deseo a todos vosotros y Antequera, que espero ir muy pronto porque voy muy, no os creáis, pero voy muy continuamente. Incluso además tengo que decirte que desde hace ya como 14 años todas las nocheviejas las paso en el Hotel Antequera Mall. E incluso mi 50 aniversario, es decir, mis 50 años, cuando cumplí 50 años, lo celebré en la Magdalena, con mucha gente también de Antequera que estuvo, ¿no? Desde el alcalde, pasando por mucha gente. Así que Antequera siempre, siempre en mi corazón. Bueno, pues pendientes vamos a estar y sigue haciéndolo porque es importante ahora más que nunca que nos volquemos con nuestros establecimientos hosteleros locales con la que está cayendo. Y nosotros lo que hacemos es seguir con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.